Stephen King tenía la misma edad que yo cuando leyó este libro, que ahora cumple 70 años, El Señor de las Moscas. King sabía muy bien cómo éramos ya a los 13 años. Se pregunta, ¿podíamos ser buenos? Sí. ¿Y podíamos ser amables? Sí, claro. ¿Podíamos convertirnos en pequeños monstruos? Desde luego, y lo hacíamos, al menos un par de veces al día y con más frecuencia durante las vacaciones de verano, dice Stephen King. La misma edad tenía el escritor británico Ian McEwan, que ha escrito el epílogo de una cuidada edición ilustrada que se ha hecho del Señor de las Moscas por Libros del Zorro Rojo. Dice McEwan cuando leyó el libro que reconoció inmediatamente a aquellos niños. Eran como los que estaban en el internado donde él estudiaba. El Señor de las Moscas nos ha marcado a todos los que lo hemos leído, ya que nos hemos identificado con el protagonista. La obra de Golding nos enfrenta a la oscuridad del corazón humano. El Premio Nobel de Literatura del año 83, sin embargo, le rechazaron este libro 21 editoriales, hasta que un valiente editor se metió a publicar la novela en 1954. Lo chocante del libro es que arremete contra el mito contemporáneo por antonomasia, ese dogma incontestable e indudable que es la bondad innata del hombre, que todos en el fondo somos fundamentalmente buenos. El escritor de Cornualles escribió esta historia al volver de la Segunda Guerra Mundial. Había participado en el desembarco de Normandía y la persecución que le llevó a la destrucción del acorazado Bismarck. Regresa entonces a su trabajo como maestro de escuela en el sur de Inglaterra y empieza a escribir las notas de un libro que llamó Extraños desde el interior. En él refleja las experiencias de la guerra, pero también lo que ve en el patio del colegio. El muchacho rubio descendió un último trecho de roca y comenzó a abrirse paso hacia la laguna. Se había quitado el suéter escolar y lo arrastraba en una mano, pero a pesar de ello sentía la camisa gris pegada a su piel y los cabellos aplastados contra la frente. En torno suyo, la penetrante cicatriz que mostraba la selva estaba bañada en vapor. La costa apareció vestida de palmeras. Se sostenían frente a la luz del sol, o se inclinaban o descansaban contra ella, y sus verdes plumas se alzaban más de 30 metros en el aire. Bajo ellas, el terreno formaba un ribazo mal cubierto de hierba, desgarrado por las raíces de los árboles caídos y regado de cocos podridos y retoños del palmar. Detrás quedaban la oscuridad de la selva y el espacio abierto del desgarrón. La historia nos coloca ante la famosa pregunta que muchos se hacen, de qué haríamos si estuviéramos perdidos en una isla. Golding piensa para ello en un lugar idílico, las islas de coral y personajes tan inocentes como sería un grupo de niños. Pero el resultado no puede ser más devastador. Si nuestro mundo confía con el ilustrado Rousseau que el hombre nace naturalmente bueno y es la sociedad quien lo corrompe, la fábula o alegoría de Golding nos demuestra todo lo contrario. Es por eso que nadie quería publicar el libro al principio. Les parecía terrible, aunque es tan real como la vida misma. ¿Dónde estamos? No lo sé. Es una isla, seguro. ¿Estará desierta? ¿Quién sabe? Habrá animales salvajes. Calmaos, ya lo averiguaremos. ¡Tengo miedo! ¡Cállate, cobarde! ¿Cree que hay alguien más aquí, señor? Esto es una isla. Aquí no hay nadie. Tengo sed. Sí, yo también. ¿Y si no hay agua? Todos necesitamos agua y comida. Será mejor que intentemos dormir un poco. Mañana pensaremos lo que vamos a hacer.
Cuando leí El Señor de las Moscas en el colegio me pareció que estaba contando mi propia vida entonces. Me evadía con la lectura de libros de aventuras del mar como esta. Había muchos, como dice Golding, en aquella época, de niños y familias en islas desiertas, náufragos en mundos maravillosos que uno imaginaba. Recuerdo siempre la escuela como un lugar brutal. Los enfrentamientos entre chicos, las pandillas, era increíble. Pugnaban como en la novela, todos a ver quién era el que realmente lograba instaurar su imperio del terror. Y la mayor parte hace cualquier cosa por ser aceptado por ellos. Como el personaje de Golding que llaman Piggy, Cerdito, y yo me sentía más inclinado a la actividad intelectual que al ejercicio físico. Y aunque no tenía el problema de sobrepeso de este niño, a los 12 años también llevaba gafas. Como él, me debatía por un lado entre la protección del líder y el camino solitario que emprende esa figura que en el libro se llama Simon, casi crística. Si alguien piensa desde luego que el niño es puro e inocente, es que se ha olvidado de los días del colegio. ¿Quién no se acuerda de la brutalidad de los chicos en el patio o la presión por conformarse al grupo? Mi padre solía decir que las peores cosas las había aprendido en un centro religioso. Y ese es el problema de la educación. ¿O es el sistema el que corrompe al individuo? ¿Qué es eso? Es una caracola. Mi abuelo tenía una. Si soplas por el agujero que tiene en la punta, emite un sonido como el de una trompeta. Golding escoge un entorno paradisiaco, como una isla del Pacífico donde se estrellan en el avión en que van estos niños, y así nos muestra nuestra relación con el mal. Bueno, ya estamos todos. Bien, escuchadme. El que quiera hablar deberá tener la caracola. Esa será la regla. ¿Como en una asamblea, señor? Sí. Salvo que todo el que quiera hablar podrá hacerlo. Siempre que tenga la caracola. Exacto. Al parecer en la isla no hay nadie más que nosotros. ¡Y un cerdo! Era un jabalí salvaje. No era un jabalí, era un cerdo de lo más vulgar. Si era un cerdo corriente, alguien lo habrá traído hasta aquí. Si hay cerdos, hay gente. Silencio, cadetes. Ya os he dicho que la isla parece estar desierta. No estamos seguros, tendremos que explorarla. Sí, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Lo más importante es que no estamos del todo solos. Tenemos al capitán Benson. ¿Puedo hablar? Lo más importante creo que es que alguien sepa dónde estamos. Nadie sabe que estamos aquí. Sabían a dónde íbamos. Pero no saben dónde estamos porque no llegamos a nuestro destino. ¿Y dónde íbamos? ¿Dónde va a ser? ¿A casa? En el clásico de Valentine, La isla de Coral, de 1857, encontramos a 3 jóvenes marineros que salvan a una mujer de la barbarie de un nativo que va a estrellar a su bebé. Ayudan luego a unos misioneros a que se conviertan los indígenas. Y es como si Golding jugara con estas historias clásicas para mostrarnos la realidad de lo que ocultan. Seguro que han salido a buscarnos. De modo que debemos señalar dónde estamos. Haremos una hoguera y la mantendremos siempre ardiendo. Tendremos que establecer más reglas. ¿Me pasas la caracola? Sí, Ralph tiene razón. Debemos encender una fogata. Señor, ¿es usted el jefe? Jack es el mayor de todos. Pero Ralph lleva más tiempo. Sí, Pablo tiene razón. El mejor es Jack. Jack tiene más dotes de mando. Yo voto por Ralph. Y yo. Ralph es el jefe. Ralph. Sí, Ralph. Creo que has ganado las elecciones. Jack empezó a protestar, pero el alboroto cesó de reflejar el deseo general de encontrar un jefe para convertirse en la elección por aclamación del propio Ralph. Ninguno de los chicos podría haber dado una buena razón para aquello. Hasta el momento, todas las muestras de inteligencia habían procedido de Piggy, y el que mostraba condiciones más evidentes de jefe era Jack. Pero tenía Ralph, allí sentado, tal aire de serenidad que le hacía resaltar entre todos. Era su estatura y su atractivo. Mas de manera inexplicable, pero con enorme fuerza, había influido también la caracola. El ser que hizo sonar aquello, que les aguardó sentado en la plataforma con tan delicado objeto en sus rodillas, era algo fuera de lo corriente.
Golding imagina a estos chicos convertidos en salvajes, como una parodia de aquellas novelas coloniales. Es así como presenta a Jack y Ralph. A la euforia de verse libres de la autoridad de los adultos sucede la necesidad de organizarse, mientras esperan ser rescatados. Y pronto el orden inicial va a dar paso a una lucha por el poder. La educación cederá ante los instintos y los críos se convertirán en pequeños salvajes. My name's William Golding, and I wrote this book, Lord of the Flies, in I think it was either 1953 or 1954. Mi nombre es William Golding y escribí este libro creo que en 1953 o 1954. There have been a great many things said about how it came to be written, and I don't know whether any of them are true or not. Se han dicho muchas cosas acerca de cómo se llegó a escribir este libro. No sé si muchas de ellas son realmente ciertas. As far as I'm concerned, it happened because one day I was sitting one side of the fireplace and my Ocurrió wife was que sitting the estaba other, sentado un día al lado de la chimenea con mi esposa a un lado y yo al otro. and I suddenly said to her, wouldn't it be a good idea to write a story about some boys on an island showing how they would really behave? Le dije de repente a mi esposa, ¿no sería una buena idea escribir una historia sobre unos chicos en una isla y cómo se comportarían en realidad? Being boys and not little saints as they usually are in children's books. And she Siendo said como that son first auténticamente los chicos, no los santitos que aparecen en los libros infantiles. Y ella me dijo, es una idea She said, estupenda, "That's the first así que idea. hazlo. You write it." So I went ahead and wrote it. Debemos tomar precauciones, o no servirá de nada. ¿El qué no servirá de nada? Que nos rescaten. Será mejor que aprendas a valerte por ti mismo, porque no creo que nos rescaten. ¿Por qué dices eso? Usa la lógica. Un avión se estrella en medio del océano. Y no deja restos. ¿Quién va a encontrarnos? ¿Por qué no te callas? ¿Que me calle? ¿Me estás diciendo que me calle? Lo que aquí nos hace falta sobre todo es gente que anime y no estúpidos que asusten a los más pequeños. El que no nos hace falta eres tú. ¡Vamos, vamos, escupe, vamos! ¡Vamos, sigue, sigue escupiendo! ¡Vamos, escupe! ¿Qué os pasa? ¡Vamos, estúpidos, seguid escupiendo! ¿No sabes o qué? ¡Vamos, vamos, seguid! ¡Venga! ¡Comed arena! ¡Vamos, escupid! Os gusta, ¿eh? ¡Dejadnos en paz! ¡Sois idiotas! ¡Anda, salid de ahí! ¡Sois unos cobardes! ¡Tú sí lo eres! ¡No os meteréis más con nosotros! ¡Se lo diremos a Ran! ¡Rápido, hay asamblea! ¡Aparta! ¿Ha dicho algo? ¡Calla! La razón por la que he convocado esta asamblea es la siguiente. Algunos no hacen nada y deberían estar trabajando. Todos debemos ayudarnos. Algunos no saben dónde deben hacer sus necesidades. Sí, el otro día me fijé en uno de esos. Se cagó en los pantalones y se sentó encima. Si digo quién fue, Michael se murió de vergüenza, ¿no es cierto? ¡Eres un cagón, guarro! Es el Señor de las Moscas de Iron Maiden en 1996, su disco X Factor. Don't care for this world anymore. I just wanna live my own fantasy. Fate has brought us to these shores. What was meant to be is now happening. I found that I like this living in danger. Living on edge, it feels, it makes us feel
El dramaturgo británico Peter Brook llevó El Señor de las Moscas al cine en 1973, casi como un documental. Lo que hizo fue llevar a un grupo de niños sin ninguna formación dramática, a los que pide que actúen sin ninguna inhibición y los suelta en una isla, al lado de Puerto Rico. Brook creía que no tardaría ni un fin de semana en comportarse como los niños del colegio de Golding en Salisbury. One saw that one's previous semi-pious belief. Uno ve que esa creencia semi-piadosa que la mayoría tienen de que todo se debe al sistema social. And people would behave in my terms. All you had to do was bring in socialism. Dicho de mi manera, sería como traer simplemente en práctica el socialismo. And everybody would behave nicely because they had no reason not to. Y todos se comportarían maravillosamente en esa sociedad, pero uno se da cuenta que las cosas no son realmente así. That here was this highly civilized race of people who were doing one great. Ves a personas muy civilizadas que, sin embargo, gradualmente llegan a hacer cosas imposibles. Bit by bit, as I discovered more and more. Hijo de un maestro socialista, William Golding tenía una extraordinaria fe en la ciencia. Él había estudiado ciencias naturales en Oxford para complacer a su padre, que era profesor de ciencias, hasta que decide hacer literatura inglesa. De hecho, su siguiente novela, después del Señor de las Moscas, Los herederos se llama, nos muestra la maldad de la naturaleza humana en una familia de neandertales, que se está enfrentando al Homo sapiens para ganar la carrera de la evolución. La historia la narra una voz prehistórica que llama Locke, que cuenta la desaparición de los neandertales ante los sofisticados cromañones. El altruismo de los primeros es aplastado por la violencia destructiva de los vencedores, y desde esa perspectiva es que concluye el relato William Golding. Yo estaba estudiando en el extranjero cuando leí la tercera novela que él hizo, Martín el náufrago, del año 59. Está basada en acontecimientos reales que ocurrieron a un oficial de la Marina cuando su barco es torpedeado, y el libro te muestra una auténtica parábola de la necesidad de limpieza del hombre. La lectura de este libro inspiró al cantante Bono de U2 una canción llamada White as Snow, que aparece en su disco del año 2009, No Line on the Horizon. Pero ya en su primer disco, cuando la banda irlandesa se da a conocer en el año 80, vemos que una de las canciones, Shadows and Tall Trees, es el título precisamente del 7º capítulo del Señor de las Moscas. Así es la canción de este grupo de adolescentes que había conocido la fe evangélica en una comunidad cristiana de Dublín, Salom. Back to the cold, restless streets at night. Talk to myself about tomorrow night. Wonder what the task, the wrist on your name. Who is it now? It's always the same. Who is it now? Who calls me inside? All the leaves on the trees just live in the skies. How much street rail tragic? Come with me, I'll walk home again to the street melody. I know, oh no, but I know, oh no, but I know. El descubrimiento de la pérdida de inocencia marca este primer álbum de U2, en el cual refleja no solamente su sentido de orfandad al perder su madre Bono, sino también por el descubrimiento de la fe cristiana, la realidad de lo que la Biblia llama el pecado. Life through a little discolored pine, Mrs. Brown's lost. Tropezó en una raíz y el grito que le perseguía se alzó aún más. Vio uno de los refugios saltar en llamas. El fuego aleteaba junto a su hombro, pero frente a él brillaba el agua. Segundos después, rodó sobre la arena cálida. Se arrodilló en ella con un brazo alzado. En un esfuerzo por alejar el peligro, intentó llorar pidiendo clemencia. Con esfuerzo se puso en pie, preparado para recibir nuevos terrores, y alzó la vista hacia una gorra enorme con visera.
Era una gorra blanca que llevaba sobre la verde visera una corona, un ancla y follaje de oro. Vio tela blanca, charreteras, un revólver, una hilera de botones dorados que recorrían el frente del uniforme. Cuando los niños son encontrados por un barco, están pintados como salvajes. Los adultos piensan que han estado jugando, pero en este momento Golding te demuestra la otra cara de ese paraíso, la violencia que hay en la novela que nace de las profundidades del hombre. Nos lleva a ese trasfondo cristiano, ya que el Señor de las Moscas, no lo olvidemos, es un nombre del diablo en la escritura, Belcebú. Nos está mostrando aquí la realidad de lo que la escritura llama la caída. Las lágrimas corrieron de sus ojos y los sollozos sacudieron su cuerpo. Por vez primera en la isla se abandonó a ellos. Eran espasmos violentos de pena que se apoderaban de todo su cuerpo. Su voz se alzó bajo el negro humo ante las ruinas de la isla y los otros muchachos, contagiados por los mismos sentimientos, comenzaron a sollozar también. Y en medio de ellos, con el cuerpo sucio, el pelo enmarañado y la nariz goteando, Ralph lloró por la pérdida de la inocencia, las tinieblas del corazón del hombre y la caída al vacío de aquel verdadero y sabio amigo llamado Piggy. El oficial, rodeado de tal expresión de dolor, se conmovió algo incómodo. Se dio la vuelta para darles tiempo de recobrarse y esperó, dirigiendo la mirada hacia el espléndido crucero a lo lejos. Cuando uno ve el proceso doloroso de autocomprensión que siguen los personajes de Golding, está contemplando como en un espejo su propia deformidad moral. Uno no puede menos que pensar en las palabras del viejo libro, en las cuales el apóstol Pablo escribe a los romanos, diciendo: no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es así como el moralista religioso judío descubre que en él nada bueno habita, ya que aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Es más, de hecho, no hago el bien que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, puesto que el pecado habita en mí. El diagnóstico bíblico no es fácil de aceptar, nadie quiere asumir su culpa. Para escapar de ello buscamos, como en la novela de Golding, un chivo expiatorio, aquel que cargue nuestra maldad. Nos consolamos con la idea de que todo el mundo es bueno, excepto tal vez Hitler, Stalin o Gengis Khan. Pero el Señor de las Moscas nos muestra que ese mal, ese monstruo habita en nuestro interior. El enigmático personaje de Simon carga así el peso de la culpa. Y son ecos también del Evangelio, que nos anuncia que por la muerte de otro podemos no solamente reconocer nuestra miseria, sino encontrar liberación. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor, llevando nuestra culpa. Es por Él que no hay condenación. Con la música de la banda sonora original de esta película de 1990, que se ha visto con frecuencia en televisión, se traía también a la actualidad esta historia, en la cual ya los chicos pasan de ser escolares británicos a cadetes de una academia militar en Estados Unidos. Se sugiere incluso el pasado oscuro, criminal de alguno de ellos. En cierta forma han perdido la inocencia que está originalmente en la novela de Golding y en la primera versión cinematográfica, pero nos muestra una vez más la realidad de ese mal que hay en nuestro interior. Cuando leemos un libro como Caída libre, encontramos la perplejidad que mostró un crítico español el año 68, Domingo Pérez Mínic. Él dice: cuando uno termina esta obra, ignora si William Golding es católico, como muchas veces parece, o desde luego su catolicismo parece no tener nada que ver con lo que encontramos en Newman, Chesterton o Graham Greene. Habría que meterlo en el purgatorio para que nos diga la verdad, si es capaz de resistirlo. Sería muy discutible aplicar el nombre de literatura negra a esta obra.
hay un viento de esperanza que lo inunda. O se trata de un cristiano o de un marxista renegado. Golding finalmente, como cualquier obra de creación humana, te muestra el problema, la pregunta, pero la respuesta hay que encontrarla en el buen libro, en la buena noticia, la esperanza que Dios nos da en Cristo Jesús. Pueden escuchar estas reflexiones aquí al trasluz en Dynamis Radio. Dani Panduro ha hecho la realización del sonido, mezclando las canciones, la música, la voz de lectura del libro de Eugenio Barón y también fragmentos de la película de 1990. Y yo he escrito y narrado el relato. Soy José de Segovia. Pueden escuchar otras reflexiones al trasluz en las plataformas donde he subido el programa una vez que es emitido en el Pulso de la Vida. Lo encontrarán en SoundCloud con particular buen sonido. También en Spotify, donde tanta música hay. En iVoox lo pueden encontrar junto con otros muchos podcasts en castellano. Así como si es usuario de Apple, estará también en iTunes. Está también en TuneIn, incluso en YouTube. Saludos, besos y abrazos.